Muy buenas tardes y bienvenido a Galería Habana. Es un placer para nosotros recibirlos esta tarde en que estaremos presentando el catálogo de la exposición entre Cenufo y Meninas del artista plástico cubano-francés Moisés Finalé. Para nosotros es un honor tremendo, no solamente tenerlo acá en la galería, celebrando además el 20 aniversario de la empresa Génesis Galerías de Arte, sino también tener la posibilidad de haber producido y realizado la exposición y el catálogo. Bueno, tenemos además a Reinaldo González, que no necesita ser presentado, pero de todas maneras, Reinaldo González, ensayista, escritor, periodista, Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Ensayo, de Periodismo Cultural, director de la revista La Siempre Viva, promotor cultural, crítico de arte, en fin. Como estamos en petit comité, no voy a leer el párrafo enorme que tengo acá porque me gusta hacerlo más familiar. Pero igualmente es un honor tenerlo acá entre nosotros y poder escuchar su presentación sobre la obra de Moisés, que además son las palabras principales del catálogo. Y también escucharemos un audio enviado por la doctora Yolanda Gut, profesora de la Universidad de La Habana, curadora, crítica de arte y amiga personal también de Moisés, quien ha estado también muy cerca de la obra de Moisés durante largos años. Entonces, bienvenidos todos, muchas gracias por estar acá y los dejo con Reinaldo. Ya yo soy parte de la obra de Finalé. Un día van a ver la cabeza mía en una de estas cosas. Cuando me pidieron esta vez, creo que por segunda vez y por voluntad propia será la tercera y la cuarta, hablar de la pintura de Finalé, se me plantea el enigma de qué pinta Finalé, qué pinta realmente, qué cultura. Finalé es un producto de culturas cruzadas, él mismo, como es un producto de culturas cruzadas nuestro país y nuestra cultura. Cuando él acude a Egipto, está acudiendo a África, que África vino a nosotros, la trajeron agarrada por una oreja, pero la trajeron y está aquí, está hablando también de nuestra cultura, de alguna manera. Y de alguna manera está haciendo el ajiaco, o el arroz con pollo dominical, no sé qué parte de la cocina y del atuendo, qué parte de nuestra cultura externa y cuánto de nuestra cultura espiritual, cuánto de lo que nos camina por las venas y es algo más que sangre, es vida vivida, o más bien a veces muerte vivida. Cuando la gente que nos hemos asomado a la historia de Cuba, desde aquellos momentos en que aquellos príncipes perdieron el nombre en las olas del mar y vinieron esclavizados y sobrevivieron al desprecio y se impusieron como raza y como cultura, y con los años, alrededor de sus idolillos, alrededor de sus creencias, arrodilló a los blancos. Ha sido una aventura realmente que los cautivos ganaron. Los cautivos se impusieron. Y cuando veo la pintura de Finalé, pienso cuántas relecturas muy bien interiorizadas hay ahí. Cuántas cosas que pueden ser de la leyenda o de la sangre, que pueden ser de la imposición o de la voluntad. Es creíble y no es creíble. Yo no sé, yo no conozco, da la casualidad que quizás por este color extraño, yo he tenido más filiación que Europa, y he ido mucho a Europa y no conozco África, no conozco Haití. Lo amé
a través de Alejo Carpentier, las lecturas me dieron partes de la vida mundial que no me alcanzaba la vida mía para conocer y no había la ocasión, etc. Y siempre estuve muy en deuda con esa ignorancia, porque envidiar lo que es riqueza y habilidades, etc., eso no es difícil. Envidiar el conocimiento de la tristeza sí es incomprensible, porque uno quisiera haber evitado ese pasado. Uno quisiera que no hubiera transitado tanto horror para llegar a nosotros. Somos hijos del horror, somos hijos de la violencia, somos hijos de una consanguinidad no buscada, no deseada. Ninguna de esa gente que amarraron en el barco a remar y a remar mientras se van muriendo de a poco, o con un latigazo mal dado, ninguna de esa gente quiso emigrar. A veces uno lee páginas donde parecería que los africanos quisieron venir a Cuba, quisieron venir a América. Eran turistas, eran unos loquitos, ¿no? Querían conocer lo desconocido y pensaron en Brooklyn, que no existía, ¿no? Pensaron en una Habana que nunca pudieron imaginar. Mientras ellos ya no era que comerciaban con pequeñas cosas, con pequeñas riquezas, sino que ellos eran las pequeñas cosas. Ellos eran con lo que se comerciaba. La piratería, el odio, el racismo, que supervive, que es increíble. Es que es increíble la fuerza de esa cultura en individuos que se impusieron a su desgracia y que todavía cantaron y bailaron y nos enseñaron a cantar y a bailar. Es increíble que esa gente nos haya superado, a mí con este color pálido, enfermizo, imagino, esta gente con ese vigor de supervivencia se impusieran al horror, al miedo, se impusieran al desprecio. Y eso pasó con una gran parte del mundo, una gran parte que ahora se desglosa, la que vino para aquí, y es pequeñísima. Pero ese horror dominó el mundo. Y voy a decir lo que pienso, ese horror continúa dominando el mundo. Y a cada rato sale un brote de desprecio que acaba con no sé cuántas personas, o que si no acaba físicamente con ellas, las mantiene en una duermevela, en un moribibí, que dice el cubano ante algunas plantas, cuando las soplas cierran y cuando te vas de lejos se abren. Insistencia en vida tiene esa planta, porque si le pisas se encoge para sobrevivirte a ti. El ejemplo siempre está en la naturaleza. Y sin embargo hemos sido capaces de odiar. En estos días en que se está distribuyendo mi edición comentada de Cecilia Valdés, donde hice un texto muy largo, para replantear la lectura de un libro básico de la cultura cubana, porque estaba mal leído. Estaba leído desde el blanco que odia. Y por eso la protagonista, soy mulata y no lo soy. La ansiedad de no ser lo feo, lo que no quieren, lo que no es bueno, lo que es nocturno y agresivo. Y esto marcó lecturas realmente que era para que le diera vergüenza a esos analistas. Y me senté, no en una poltrona, me sentí realmente en una cama de púas para revisar cómo se leyó esa novela. Esa novela se leyó como se leyó la historia de Cuba. Leyéndola mal, leyéndola desde un interés. Y me encuentro con un colega, un amigo, un hombre más joven que yo me siento todavía muy bien, joven, pero un hombre más joven que yo, se echa encima esa carga. Se echa encima esa carga de mezclas de sangre y de pieles, de apellidos,
Y como dice Nicolás Guillén, ¿cómo me llamo realmente yo? Nicolás Condé, ¿cómo? Bantú, ¿cómo me llamo? Nicolás se planteaba esta enorme pregunta, que es la enorme pregunta de nuestra cultura. Hemos vivido amarrados a la sobrevivencia y a superar, aunque sea encaramándonos en la cabeza del otro, sin saber cuántos murieron debajo de nuestras plantas, sin ni siquiera condolernos de que murieron. Pero hay un pintor que por búsquedas formales, que por ansiedad de pintar lo que de momento le parece válido, va haciendo este tipo de obras. Desde el primer momento fue amor a primera vista, eso no hay la menor duda. Porque alguien estaba haciendo lo que si yo fuera pintor haría. Está lleno de preguntas y es la ansiedad por hallar respuestas. Estos cuadros donde él se plantea aquellos que fueron reyes y fueron humillados, y se plantea aquellos que fueron multitud y que él escoge y los pone al lugar nada menos que de las meninas. Cuando yo llegué por primera vez hace unos cuantos años y llegué a esa estancia donde las meninas están a su aire y tú sientes el aire y sientes la fuerza del pintor que está haciendo la picardía de retratarse en el cuadro, cuando yo llegué, esto es mi antepasado. Y en ese cuadro, ¿cuál es el antepasado de los otros? El perro. Porque es curioso ese pintor que pinta exalta a esas niñas y a la nodriza, los que conforman, y allá lejos, los reyes. Ese cuadro es una exaltación de un reinado. Pero este mismo pintor hace una serie de enanos. El enano que hace reír al rey, el enano que le sirve el café o la leche, el enano que está en función del desprecio también. La convivencia de un reinado que se apoya en la ignominia no puede ser sino despectiva. Y ese enorme pintor, Velázquez, ese enorme pintor dejó constancia. Nos regaló un retrato de época. Pues eso se lo propone este pintor nuestro, nacido en Cárdenas, donde se hizo una bandera, donde han pasado cosas que han escrito la historia. Este pintor cardenense se plantea una retrovisión de su cultura que tiene también raíces ahí. Por las condicionantes de la cultura, hasta el más humilde negro que venía allí apredadísimo, junto con otro donde la enfermedad es colectiva, donde la muerte es colectiva. Ese pintor mira esto también. Yo he visto cuadros aquí como estos de esta parte, que parecen tres mujeres de mi barrio que están discutiendo sobre el precio del boniato. Yo veo esto. Yo soy hijo de una familia mezclada. Una parte de mi familia son como yo como ellos. Y otra parte es de una tía que no le gustaban los hombres como yo y que tuvo unos hijos mestizos preciosos, eran mis primos lindos, mulatos. Cuando a mí se me planteó en la búsqueda de información para hacerme yo lo que es la mulatez, yo digo, bueno, yo soy un renegado. A mí me tocaba ser como mi primo Gilberto, qué precioso. ¿Qué soy yo? Gilberto es cosa. Si Gilberto es cosa, ¿por qué a mí me toca hacer esto? Yo hallaba la belleza de mi primo, la envidiaba. Y después, leyendo a otro monstruo enorme, que es don Fernando Ortiz, y leyendo a Lidia Cabrera, a quien entendía menos, porque había que entenderla desde el mito. Y yo estaba convencido que yo necesitaba realidades.
pero también, y después empiezo a buscar y me hago de una cultura que me están prestando, que no es mía, que lo que único que puedo hacer es exaltarla y comunicarla, y de ahí salen algunos libros que yo he escrito. Y sale la pintura que está haciendo ahora Moisés Finalé, que lleva años haciendo. Cuando se presenta delante del cuadro, uno realmente se queda, ¿por dónde va a disparar este? ¿Con qué material va a llenar esto? Y acude a los collages más insólitos. Y acude a un color atrevidísimo y no le tiene miedo a la oscuridad en la pintura. El miedo a la oscuridad en la pintura ha marcado casi todos los estilos del siglo XX y de finales del XIX. El miedo a la oscuridad en la pintura. Dar un golpe de luz, no sé, había que buscar que no fuera totalmente oscura. Porque la pintura religiosa usó mucho la oscuridad. España vivía vestida de negro. La España que comercializó el horror, como otros países, pero España se ensañó. El horror de la esclavitud y del desprecio humano. De momento, todo un periodo larguísimo, tremebundo. Es una España negra, del negro. Después a ellos les duele mucho que haya una lectura agresiva, que yo creo que también es injusta, que había que buscar un equilibrio de la balanza al hablar de la cultura española. Pero aquí está. En estos enormes cuadros que se regala el caballero, está eso también. Y él acude a las meninas. Cuando yo empecé a ver meninas, ahora sí que a este le dio la taramba. Porque la menina, cuando yo me recordé la primera vez hace muchos años que yo llegué delante de eso impresionante, yo tengo más vínculos con Goya, yo tengo más vínculos con otros pintores, pero el asunto de las meninas, yo he escrito muchísimo, están en mi obra textos sobre las meninas, porque creo que eso fue realmente un cuadro que enseñó a ver los cuadros, que enseñó a verse cada español, a verse a sí mismo. Cuando yo asistí a algunas conferencias de sociólogos que hablaban de la nariz española, no sé, Raulito, si alguna vez te topaste con esta locura de teoría, de la nariz española, coño, si la nariz española no es nada más que la nariz gitana, no es nada más que la nariz de una parte de África tan perfilada, que es la otra, etcétera, que andan por las calles de Madrid y que andan y digo, mira, ahí va una nariz africana que quiere que es blanca. Y cuando yo empecé a observar esta cosa, que observaba entonces en términos de imagen, las palabras servían para entender esa imagen, que es una viejita que se te acerca llena de nudos, porque la humedad le hace daño y se queda muy torcida, etcétera. Como te encuentras en Venecia, casi nadie tiene las manos normales, tiene unos tarugos, las personas más mayores, porque la humedad les ha cambiado. Pues a esta gente no les cambió toda la fisonomía, pero les cambió la cabeza. Les cambió la cabeza. Y cuando se producen debates, quedamos mal parados los de aquí. Todavía se revuelve. Hace poco el actual presidente de México se quejó por todos los mexicanos, se quejó por todo, y le respondieron mal. Y bueno, porque eso es eterno. Cuando un hombre como yo, nacido en la racista Ciego de Ávila, una ciudad donde los negros hacían esto y los blancos esto, y yo le decía a mi hermano cuando empecé a hacer el ruedo ese, digo, a ti lo que te gusta es verlo venir. A ti lo que te gusta es ver venir a la mulatica esa, que te desespera, etcétera. ¿Por qué no caminamos todos así? No. Ciego de Ávila, Santa Clara, varias ciudades puso de moda el hecho de que no podíamos ir en la misma dirección. Esto no sé si, casi no lo recuerda mucho, yo recuerdo todo porque a mí me ha dado la vida la posibilidad de vivir estancias muy marcadas, que no te dan margen a la dubitación, no te dan margen a que tú hagas una mala lectura. No hay ninguna mala lectura. Yo tengo mis primos mulatos y me tengo a mí, a mi familia blanca de ojos azules, de piel mala,
Porque yo decía, ay chicos, si esa gente tiene esa piel, porque a mí me toca esto. Eso cuando veía en el cine. El cine, por ejemplo, en México, los propios aztecas no van mucho, pero sale Pedro Armendáriz y digo, bueno, y si eso es un hombre, porque yo soy una cucaracha. Cuando era tan bello Pedro Armendáriz. Y me pasaba con esto, mis amigos deportistas, mis amigos. Yo fui con mucha tendencia siempre a las letras, pero mis amigos, y entonces improvisaba, el jugador de pelota no era bueno, ¿no? He quedado en un admirador de la pelota, en un admirador de los que pueden mover el cuerpo así. Y este señor, no me dejen de variar, se ha hecho las mismas preguntas. Él nació en Cárdenas, se las trae, no es por gusto. Nacer en Cárdenas es plantearte muchas cosas desde la bandera y el esfuerzo por la libertad. Fue una de las ciudades más divididas con el tema de la revolución. Familias completas que se quedaron en el bando de la revolución recién florecida y otras que se quedaron. En mi pueblo también, y en Santa Clara eran liberales. Y estábamos subdivididos, falsamente divididos, todos. Nos inventábamos divisiones, cualquier cosa para no llevarnos bien, con la necesidad que tenemos de llevarnos bien. Y me imagino a este joven con esa facha, esa rubicundez culpable, en Cárdenas. En Cárdenas, donde cuando suena un tambor, suena un tambor. Yo me he ido hasta allá para asistir a un tambor. Y he hecho algunas ciudades en Cuba, marcan muy bien las diferencias. Cárdenas la marcó también con la revolución. Familias rojas y familias menos rojas, porque la revolución fue tamizando, fue realmente el entrecruce y algo sagrado, la convivencia. No hay nada mejor. Cambia todas las ideas y todas las ideas nos parecen propensas a la provocación, etc. Pues al llegar a la pintura de Finalé, antes de esta y en esta, ya es decantadísimo y provocadorísimo, me encontré el conflicto cultural expresado de supuestas sublimaciones de los no cubanos. Alguien llega aquí, pues, pero a este hombre le interesa África. Mira esas negras. Mira. No, a este hombre lo que le interesa es reconstruir Egipto. Puede ir haciendo lecturas muy diferentes que él, por su habilidad y su gracia, término muy querido por Lorca, gitano, él, por su cultura y su sensibilidad, es muy propenso al arroz con pollo, a la mezcla, al ajiaco de que habló don Fernando. Hacer en sus cuadros un elemento que de momento sorprende y un panorama que te recuerda, no lo ha hecho nunca porque no ha querido. La pirámide. Es un hombre atrevido que ha entendido para su suerte y la nuestra la pintura como juego. Él danza tanto como danzan sus personajes. Él danza tanto y se apropia con esa pasión de tanto que en cada cuadro hay un pequeño mundo, con un elemento que lo unifica, la provocación. Cada cuadro de Moisés Finalé te interroga, te plantea un conflicto y eso le da vida. Y a uno también, en lo que uno resuelve, se plantea y resuelve esos conflictos, está pintando con Finalé. Muchas de estas cosas quise decirle en un texto que me han llamado algunos amigos, porque se los sometí y me han dicho, Lezamiano es obvio, pero ¿a dónde me vas a llevar? Yo te voy a llevar a un hombre que entra a una fiesta y esa fiesta es una temporada, es una vida o de muchas vidas y sale de la fiesta. No hay más. Ahora, esa fiesta está llena de mundos, que es la pintura de Finalé. Y esta vez quise hacerlo así,
Me acordé que yo fui el último editor del Lezama Lima. Me acordé que los libros de Lezama que pasaban por mis manos y su encantadora provocación constante. Tanto así que mucha gente lo lee y en todo quiere hallar una interrogante y cubrirla con la cultura reciente. Y ya yo me imagino la carcajada sonora del gordo pensando, les puse una buena trampa. Yo tuve la suerte de editarle un libro, el último libro que editó en vida, bueno, en muerte no ha podido. La cantidad hechizada es la poesía. La cantidad hechizada, para mi placer, hombre que estaba buscando qué más saber y sobre todo, qué más saber de mi país. Porque yo estoy convencido de que nunca le voy a iluminar a los alemanes ni a los franceses por la Torre Eiffel. No, a mí me corresponde el barrio en que nací, señores. Yo nací en el barrio de Chinchacoja, de Ciego de Ávila, que es casi una metáfora. Chinchacoja, un animalito que va caminando con dificultad. Era un barrio realmente donde yo conviví con los negros, con mis compañeros, eso. Y observé cosas, por ejemplo, la mujer negrísima que amamantó a mi hermana y a mí, se llama Nieve. Nieve. La necesidad de Esmeralda, la necesidad de llamarle al hijo y a la hija con lo que no es, como cuando lees a Plácido. Plácido jugó con esos términos muchísimo, porque él se sentía aristócrata. Él lo era. Cuando él agarraba la pluma, él era el más grande aristócrata. Y ahí está. ¿Cuántos poetas de Cuba no tuvieron? Porque en Plácido había esta contradicción. Las contradicciones son las que hacen la cultura. No siempre se resuelven, no siempre se responde atinadamente, pero el fermento de la preocupación de la contradicción es lo que hace. En ese, señores, tenemos el país más culturable del mundo, porque nos sobran contradicciones. Estamos viviendo siempre una escaramuza llena de preguntas, en la cual, al responder, seguramente crecemos un poquitico. Los que hemos decidido, a pesar de tantos pesares, permanecer y estar, y si no significa para otro, significar para ti mismo, en tu tierra, con todo lo que, los conflictos, con todos los errores, con todo, amamos una pintura como esta. Esta pintura nos provoca. Si no hay provocación, no hay arte. Muchas gracias. Yolanda Gut comenta sobre arte y en esta ocasión deseo dedicar este comentario a los 40 años de la primera exposición individual del gran artista cubano Moisés Finalé, porque Finalé prefiere pintar lo existente en esa otra parte de la realidad que reside en su imaginación creadora. Reconforta la manera en que las obras de Finalé nos miran. Ese mundo de imágenes interpela la fantasía del espectador
que intenta descifrar esa desconocida realidad que su arte ha creado. De poco valdrá el intento, pues ellas no convocan al desciframiento, sino al impacto de una visualidad que se sostiene a partir del efecto de un cierto orden desordenado, en el que lo visible oculta lo invisible con todos sus viceversas. En esas ambigüedades visuales aparecen ante el observador los misterios de la imagen, que se expresan en lo elíptico que vemos o creemos ver, en lo que se enuncia y se silencia, para expresar desde lo enigmático siempre algo más. Es la zona mágica de la obra de Moisés Finalé. Y es quizás este aspecto que la obra de Finalé muestra y que se aprecia fuertemente sincrética por el modo en que acumula y concilia diversas fuentes y referencias que se yuxtaponen sin confrontaciones. En esas distintas procedencias se distingue un marcado predominio de signos de africanidad. Muchos de ellos provienen de su propia colección de piezas del continente negro. Esas imágenes escultóricas de ancestralidad que han estado en Francia o en La Habana no importa, porque el artista las recuerda de memoria y las pinta y las vuelve a pintar. Esas compañías de máscaras y fetiches lo aproximan a ciertos motivos de Wilfredo Lamp, cuyas obras le provocan, ha dicho el artista, una vibración. No se trata solo de una proximidad iconográfica o de valores cromáticos, lo que ya es importante, sino de un proceder común, la comprensión del espacio pictórico como un cosmos, en el cual los elementos visuales se solapan y se enmascaran en planos de profundidad desde el fundamento mítico de las metamorfosis para construir un otro orden, otro modo de ver y entender el mundo. Criaturas enigmáticas, algunas flotantes, mujeres de trenzas y antifaces, guantes solitarios, máscaras, caballos. La obra de Moisés no es de creyente ni de practicante, no es de fuentes religiosas que se nutre su imaginario, sino de la mistura de la que él mismo parte, la que lo alimenta espiritualmente y lo impulsa a dejarse atravesar en el arte por lo que en estas islas del Mar Caribe es la permanente fantasía de la insularidad. Por eso, sin ser creyente, cree en lo que ve y en lo que siente, y sin ser practicante, registra todo lo que visualmente lo nutre de esos universos de creencias y descreimientos, de sus sensoriales maneras de representar y hacer. En este mar de tantas islas en el que navega Cuba en su mapa, uno de los más impactantes sistemas visuales lo han aportado Haití y sus imaginarios populares. De allí, Finalé guarda entrañables recuerdos de amigos, de encuentros artísticos y de las energías que dimanan de ese país, todo donde se acumulan y se desbordan los aspectos de la creatividad. Si un país guarda en su memoria y en sus sentimientos, me ha dicho Finalé, es Haití, donde ha vuelto una y otra vez por una especial atracción que él cultiva. Así las islas se engarzan para entretejer sus imaginarios en las insularidades artísticas de un creador que ha encontrado el lugar para cualquier corta o larga estadía, una isla, ficcional o real, la suya, donde las travesías empiezan o terminan, pero se está seguro de no naufragar. Muchas felicidades, Moisés.